Bueno, pues ya estamos de vuelta en este apartado de innovación. Apartado de innovación también centrado en la importancia de la educación en el campo de la provincia de Almería. Por eso vamos a ver esta noche, Jordi, que vamos a seguir tratando este tema. Exactamente, Fernando. Buenas noches a todos y feliz año ante todo. Y es cierto que tenemos que hablar de los centros de investigación, vamos a hablar con la Universidad de Almería, vamos a ver qué proyectos nos traen, cuáles son las tendencias, y queremos saber todo lo que viene para el sector agro y cómo mejor que nos lo cuente la persona que está encargada de los proyectos de I+D de la Universidad de Almería, además de ser profesor. Buenas noches, Carlos Herrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado, muchas gracias y siempre encantado de estar con vosotros de nuevo. Bueno, pues me gustaría sobre todo preguntarte cómo cerráis el año en la Universidad de Almería. Bueno, pues la verdad es que lo cerramos de manera ideal, prácticamente tanto en personas, investigadores, como en proyectos. El año pasado precisamente cerramos con la buena noticia que según el ranking de Stanford, 13 de los investigadores más influyentes del mundo son de la Universidad de Almería precisamente. Y además para nosotros doble enhorabuena también por el sector agro, porque además estos investigadores están muy orientados en su investigación hacia la agroalimentación, y eso hace ver precisamente pues, lo que hemos hablado en otras ocasiones, que la universidad está muy orientada hacia el propio sector, ¿no?, en el que nos movemos. Me parece algo de lo que hay que empezar a sacar pecho, sentirnos orgullosos, porque 13 de los mejores investigadores son de la Universidad de Almería. Me parece algo fantástico, la verdad. Sí, es una buenísima noticia y además es ya recurrente porque ya se llevan varios años en los que en el ranking la Universidad de Almería está también posicionada. Sí. Y bueno, ¿y cómo empezáis este 2023? Bueno, pues con grandes retos, ¿no?, que son comunes para la investigación y también para el sector, ¿no? Yo diría que prácticamente una tendencia que es ya común siempre y que es transversal. Son los dos grandes pilares: digitalización por una parte y sostenibilidad por otra. Sí. Digitalización con toda la familia, digamos, de palabras que podemos meter en ella: sensorización, inteligencia artificial, visión artificial, etcétera. Sí. Y por la parte de sostenibilidad, pues todo lo que ya conocemos: agua, energía, eficiencia, pero también, por ejemplo, emisiones, mitigación de emisiones de efecto invernadero. Son las dos grandes líneas transversales en las que se mueven tanto los proyectos como también la financiación pública, porque estamos viendo el PERTE agroalimentario, igual que el resto de los PERTES, también va muy en esa línea, ¿no? Por una parte digitalización y por otra parte que sirva esa digitalización a la sostenibilidad, ¿no? Si no, no tendría sentido. Nadie quiere una tecnología si no es para al final mayor que sea sostenibilidad. Aplicable. Exactamente. Sí. Es normal. Además vemos que todas las empresas del sector, cuando hablamos de los retos, no hay ninguna que no hable de esta digitalización que se está llevando a cabo y sobre todo de la sostenibilidad, una palabra que al final vemos cómo ha venido para quedarse. Estamos viendo en pantalla imágenes que son las que nos has pasado, Carlos. No sé si nos puedes explicar un poquito de qué estamos viendo. Sí, son todos diferentes tipos de sensores que hemos utilizado en el proyecto de Gemelo Digital. Sí, claro. Que ha sido único, digamos, pionero en Almería a nivel nacional, porque realmente el Gemelo Digital, que es una representación en el ordenador digitalizada de algo que existe en la realidad, en este caso un invernadero, viene de la industria mucho más avanzada, principalmente del automóvil y de la industria aeroespacial. Y grandes empresas que han desarrollado gemelos digitales en el pasado son Tesla, Siemens, grandes fabricantes, Boeing. Pues no nos quedamos atrás aquí en la provincia de Almería, por lo que veo. Muchas veces cuando hablamos de los tomates que producimos en Almería, cuando hablamos de estas frutas y hortalizas, fuera de Almería no piensan toda la tecnología que se aplica. Esto es un claro ejemplo de que estamos en la vanguardia del sector. Claro, yo diría además que no solamente en este caso el gemelo digital que hemos desarrollado en la universidad en colaboración además con una empresa OnChip, el PITA y el Cluster, yo diría que es el pionero, un proyecto pionero, pero además yo respecto a estos sectores que hemos mencionado tecnológicamente tan avanzados, es importante tener en cuenta que es más difícil desarrollar inteligencia artificial y un gemelo digital en particular en el sector agro. Claro. A pesar de que una turbina de un avión es muy compleja, un automóvil, todos ellos son componentes que los controlas
puedes saber su vida útil, etcétera. Pero en Claro. el sector agro la mayor dificultad es que primero la climatología no la controlas nunca y lo sabe muy bien el agricultor Sí. día a día, y después que estamos tratando con seres vivos. Totalmente. Por lo tanto, es mucho más complejo y más difícil desarrollar un sistema adecuado, ¿no?, de gemelo digital en agricultura que para Siemens o para Boeing o Airbus, por ejemplo. ¿Hasta dónde podemos ya...? Perdona, Fernando, Sí, creo que quería para los que no quería conozcan, ¿qué es un intervenir. gemelo digital? Sí, bueno, es una representación en el ordenador de un proceso que ya ocurre en la realidad, en este caso un invernadero, tiene Sí. un gemelo precisamente digitalizado que tiene todos los parámetros del invernadero, agua, luz, energía, etcétera, los tiene integrados y cómo interactúan. La diferencia que hay con una simulación tradicional es que en este caso el gemelo aprende mediante inteligencia artificial. Poco a poco, mediante una serie de algoritmos, va aprendiendo de manera que en un futuro es capaz de elaborar predicciones o recomendaciones para el agricultor de manera autónoma. Ya no es solamente una simulación, sino que en un futuro la evolución natural será que con todos los parámetros podrá decir, por ejemplo, en qué grado tengo que abrir mis ventanas laterales para conseguir la temperatura idónea, no solamente para este cultivo, sino incluso para esta variedad que ya está metida en el sistema. Incluso yo me imagino que una vez que ya tenga todos estos parámetros, la inteligencia artificial que está escribiendo será capaz de decirte en qué momento será mejor sembrar, en qué momento será mejor recolectar o cuántos kilos va a producir. Exactamente, porque en el sistema en un futuro lo deseable es que integre incluso precios, por ejemplo, de mercado, Claro. para poder adelantar o atrasar dentro de la medida de lo posible la cosecha. Es muy importante porque al final, lo que hemos hablado antes, la tecnología en sí no sirve, sino es como elemento para la sostenibilidad y sobre todo para la competitividad, porque todo esto lo queremos, como es lógico, no desarrollar por desarrollar, sino para poder ser competitivos frente a otros países que compiten en precio y sabemos la presión que realizan sobre nosotros, incluso con medios, digamos, no tan leales, ¿no? Sí, lo hemos Entonces, al hablado final, alguna es la inversión en I+D la que permite al final diferenciarse del resto de los competidores. ¿Y qué parámetros tiene en cuenta este gemelo digital? Bueno, pues los parámetros básicamente son todos los que se incluyen dentro del agrosistema, ¿no? Pero esencialmente todos aquellos relativos al agua y la fertilización por un lado, Sí. energía con climatología, y después se pueden integrar parámetros, por ejemplo, de control biológico, y lo deseable después también parámetros de tipo económico para determinar la rentabilidad. Por ejemplo, pues cuánto tengo que regar en un sector determinado para conseguir el óptimo al final de producción de la planta en el momento que yo deseo. Claro, mi pregunta iba por ahí, por si me imagino que ahora mismo lo más fácil es, bueno, no lo más fácil, entiendo que es más fácil medir algo que tiene sensores, los sensores que se pueden aplicar dentro del invernadero, pero me imagino que esta tecnología se podrá ir actualizando con las novedades que vayan saliendo poquito a poco dentro del sector. Claro, tanto por la parte de la sensórica, la toma de datos se tiene que ir actualizando, pero el gran reto sin duda es después algo transversal, es con esa cantidad de datos tan enorme que tenemos hoy en día, no solamente en el ámbito agro, Totalmente. lo vemos también, por ejemplo, en marketing, lo vemos en finanzas, hay tal cantidad de datos que lo importante es explotarlos. ¿Cómo extraigo yo ese conocimiento? Y es el reto que vemos también en los agricultores, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, para un biofertilizante, el producto está ya ahí, pero ¿en qué dosis lo aplico? ¿Cuándo? Específicamente para la variedad que tengo, etcétera. Es ahí donde al final tenemos que llegar, porque al final lo que queremos es que sea útil para el agricultor y que tenga, por ejemplo, una app fácilmente utilizable y que con el asesoramiento de un técnico pueda determinar al final, decidir básicamente, asesoradamente. Totalmente. Vemos que el éxito de toda esta digitalización es que para el agricultor, que estamos hablando del sector agro, tienen que ser una digitalización, pero sobre todo unas recomendaciones que sean muy intuitivas, que sea fácilmente aplicable y que al final no sea costoso para el agricultor, porque al final sabemos todos que el agricultor en su día a día ya tiene muchísimos problemas a los que enfrentarse, como para darle herramientas que sean complicadas. De ahí que nosotros siempre pensamos que el éxito de esta digitalización sobre todo son las recomendaciones que puede ir dándonos y las ayudas que sean sobre todo fáciles de entender. Claro, sí, es muy buen punto porque precisamente sobre lo que acabas de comentar, nosotros estamos viendo también la tendencia en la Universidad de Almería que además de los proyectos de I+D, estamos cerrando acuerdos con cooperativas, por ejemplo, en los que además del proyecto
se da formación. Sí. Claro. Es esencial. Tú puedes tener el proyecto de investigación, pero el agricultor necesita tener esa formación y esos cursos para, primero, aplicar la tecnología, pero también ser más eficientes. Y al final, yo creo que una baza fundamental del campo almeriense va a ser la competitividad y poder demostrar que somos más sostenibles que otros competidores. Y eso se hace a través de huella hídrica, huella de carbono, poder demostrar ante mercados al final que lo demandan, oye, nuestro producto, aquí tiene uno más barato, pero el nuestro es más competitivo, está diferenciado, es más eficiente, es más sostenible. Las cadenas alemanas ya han comenzado con ese trabajo, han comenzado ya con ese tipo de auditorías. De hecho, las grandes cooperativas y las grandes comercializadoras, para el que no lo sepa, yo creo que a veces esa información no llega desde la gerencia, no se la saben trasladar a los agricultores, pero es verdad que ya las cuentas anuales de las grandes comercializadoras de la provincia de Almería, hay un apartado que son los estados no financieros, que todo esto que estás comentando viene. Claro, exactamente. Ya además cada vez cobra mayor importancia. Yo mis propios estudiantes que estudiamos las cuentas anuales, esta parte precisamente cada vez tiene mayor importancia, y es verdad que hablando con tanto cooperativas como empresas relacionadas al final con el retail, con el minorista, Sí, pues al final determinan al final que es importante para ellos que el consumidor pueda saber que el producto es más sostenible, y esto al final es algo donde nos tenemos que posicionar sí o sí, porque si no estaremos fuera de mercado, porque en precio no podemos competir, porque hay otros países que tienen una ventaja y está en la diferenciación. Totalmente de acuerdo. Como tú bien has comentado antes, además empezamos la época que empiezan a atacar al sector agro de Almería, porque es cierto que muchas veces la gente que está fuera no sabe muy bien qué se hace aquí para producir los tomates. Y entonces las fake news empiezan a aparecer, y todo esto yo creo que necesitamos que haya un esfuerzo para transmitirlo de todo lo que se está haciendo aquí en Almería. Cuando hablamos de sostenibilidad y digitalización, creo que la Universidad de Almería está haciendo un esfuerzo abismal, sobre todo con la transferencia de información y con la formación que estáis dando. Claro, ahí lo ideal, creo yo, que ante esta nube, digamos, de informaciones veraces, medio veraces, etcétera, lo ideal en un futuro es el trabajo tiene que ir hacia poder demostrar claramente, ¿no? Una serie de certificaciones, por ejemplo, pues sobre huella hídrica, huella de carbono, y entonces ahí ya, digamos, no hay medias tintas, claramente está demostrado que el producto es más sostenible que otros que no lo son, ¿no? Hablando sobre... Bueno, Carlos, la verdad que me ha parecido muy interesante la entrevista. Nos quedan muchos temas, pero nos estamos quedando sin tiempo, y yo creo que los podremos tratar en el debate que vamos a tener a continuación. Así que muchas gracias por venir a explicarnos aquí las novedades que va a presentar la Universidad de Almería, y sobre todo el trabajo que estáis realizando, que es excepcional. Muy bien, pues muchas gracias sobre todo a vosotros por invitarme, y encantado como siempre. Ya está, Fernando, una sección más, la primera de este año. La primera de este año, y que se vaya, y comenzamos ahora con nuestro debate agrícola. Han quedado muchos temas pendientes, seguiremos ahondando en este maravilloso sector agroalimentario.